Muy buenas amigos, sean todos bienvenidos una vez más y reciban bendiciones de parte de este espacio Fe y Razón, que es un programa que está dedicado a llevarle temas que tienen que ver con el análisis de tópicos sobre historia, sociología, ciencia, teología, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar un tema de análisis sobre la reciente actividad que se realizara, como todos los años, en el Estadio Olímpico, convocando a la comunidad cristiana, la gran mayoría de hermanos cristianos que se dan cita cada 1 de enero de cada año para participar en lo que hemos denominado la batalla de la fe. Y este año 2020 se dio el tema que indica la parte de convivir entre dos reinos. Y por lo tanto, la batalla de la fe denominó a esta actividad, como todos los años, centrarse en un tema específico, importante, para llevar el mensaje a la nación dominicana y en especial a los cristianos evangélicos de la República Dominicana y a todos los que aman y siguen de alguna manera la cosmovisión judeocristiana. El tema que se tocó este año es entre dos reinos y obviamente es un título muy apropiado para lo que está viviendo la sociedad dominicana en la actualidad y el mundo cristiano, lo que vive cada año, podemos decir así, a nivel mundial. Vivimos entre dos reinos y esta realidad pues nos lleva a hacer un análisis reflexivo sobre la posición cristiana que ve constantemente un ataque y una amenaza a nuestra fe, a nuestra ética, a nuestra forma de vida, a nuestro amor por el Evangelio. Y por lo tanto, desde las mismas Sagradas Escrituras, vemos esta realidad palpable porque nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles que en el transcurso de su predicación, en el inicio de llevar el Evangelio, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a través del mandato que nos pide incluso el mismo mensaje de nuestro Señor de llevar el Evangelio a toda nación, a toda criatura, a todo ser humano, pues hemos estado viendo la realidad de que vivimos entre dos reinos. Y lo que vamos a hacer es, en este programa, pasar algunas declaraciones que se dieron en la actividad La Batalla de la Fe, dirigido por el pastor Ezequiel Molina padre y el pastor Ezequiel Molina hijo, donde ellos fueron muy categóricos y puntuales y muy realistas conforme a lo que establece las mismas Sagradas Escrituras, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero me gustaría, antes de pasar al primer corto que vamos a presentar de la actividad La Batalla de la Fe entre dos reinos, mencionar algunos versículos que nos van a dar un razonamiento y una reflexión de lo que se trata estar entre dos reinos. Por ejemplo, podemos mencionar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, lo siguiente: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Un versículo muy contundente y un versículo muy bien explicado que nos da la identidad para poder reconocer quiénes no heredarán el reino de Dios.
Y por lo tanto, viviendo entre dos reinos, están los que viven todas estas acciones de pecado, acciones que el Señor rechaza profundamente y que el pueblo cristiano inmediatamente identifica a personas de representación que están identificados con alguno de estos, vamos a decir, enunciados, algunos de estos pecados muy bien identificados, algunos de estos indicadores de maldad, pues obviamente el pueblo cristiano que pertenece al reino de los cielos, al reino de Dios, no puede estar de acuerdo en dar su confianza para hacer que una persona con algunas de estas indicaciones sea autoridad para quienes nos vayan a representar, siendo nosotros cristianos. Otro versículo importante que nosotros podemos ver y podemos mencionar también está en Mateo 6, versículo 33, donde dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia implica, establece que todo cristiano, amante de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de salvación y de seguir la ética cristiana, la visión que nos da la ley moral de Dios, pues tenemos que primero ver el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás sería añadidura. Pues no podemos ver lo que nos proponen los hombres que nosotros mencionamos primero y que están contemplados en todos los indicadores de maldad: idolatría, fornicación, promiscuidad sexual, vanagloria, engaños, malversación, robos, etc. Por eso, la batalla de la fe este año dio un mensaje muy contundente para que nosotros los cristianos podamos hacer una profunda reflexión de a quién nosotros servimos, viviendo entre dos reinos. Vamos a pasar para luego continuar desde la palabra de Dios, indicando más versículos que nos llevan a nosotros a poder hacer una reflexión y un razonamiento conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide que hagamos, viviendo en un mundo de pecado, viviendo entre dos reinos. Pasamos a ver las primeras declaraciones del pastor Ezequiel Molina en la actividad La Batalla de la Fe 2020. Y por último, al pueblo dominicano, especialmente a los jóvenes, no permitan que nos engañen y utilicen más. No nos dejemos provocar, que quienes pagan la consecuencia son o somos los inocentes. Seamos más sabios que los provocadores. Rechacemos la insensatez y veámonos en espejo de naciones como Chile, Venezuela, Bolivia, Haití y otras. Que este año el Señor nos ilumine y nosotros seamos obedientes y consecuentes ante la palabra de Dios. Creo que la sociedad dominicana merece vivir en paz. Por eso oramos por la paz y por eso hemos orado por una representación de los candidatos políticos que van a terciar en las próximas elecciones. Un aplauso para todos los candidatos políticos de República Dominicana. Que Dios le bendiga. Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema entre dos reinos, a raíz, obviamente, de la reciente actividad que se celebra todos los años, la Batalla de la Fe. Y en este preciso evento, pues se tocó
el tema o estuvo bajo el lema Entre dos reinos, que tiene mucho que ver con la situación que se está viviendo en República Dominicana y también en la situación que viven los cristianos a nivel mundial, fruto del ataque sistemático que se viene realizando ya de manera más abierta, despiadada y clara hacia la cosmovisión cristiana. Entre dos reinos, un lema que está sustentado sobre las Sagradas Escrituras y que nos lleva a reflexionar a la comunidad cristiana de cómo debemos actuar y cómo debemos afrontar los nuevos desafíos que se presentan para todos los que queremos cumplir y servir correctamente a la ley moral de Dios y a sus mandamientos. Nosotros hemos visto que se han dado una serie de ideologías que atacan de manera frontal la cosmovisión judeocristiana y que estas ideologías obviamente parten de la parte que tiene que ver con los que aborrecen la cosmovisión cristiana, los que van en contra de la palabra de Dios, de su voluntad, de sus designios, los que tratan de enfrentar esa cosmovisión y esa ética cristiana que durante, vamos a decir, un tiempo histórico, fue conformando la civilización occidental y fue dando los mejores valores y estándares sociales que presentó en su momento la transformación que dio el cristianismo hacia la civilización occidental. Un mundo antiguo en la cual se reinaba una serie de condiciones sociales terribles como la esclavitud, las orgías, los asesinatos de niños, infantes, el aborto, visto desde las antiguas civilizaciones, y un sinnúmero de ideologías que están volviendo desde un tiempo, vamos a decir, moderno hacia esta nueva era posmoderna y que se están llevando a cabo como estructuras legales y sociales para que las naciones las acepten como buenas y válidas. Esto parte del reino que es contrario al reino de Dios, al reino de la maldad, al reino de el maligno, a todo lo que el maligno le ha dado al mundo, y que las escrituras dicen que todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. En la actividad La Batalla de la Fe se dieron estas evidencias, ¿no? Se mencionó de manera muy concreta por parte del pastor Ezequiel Molina padre y también por parte del pastor Ezequiel Molina hijo en el cierre, ¿no? Dando la predicación del momento, pues ellos anunciaron de manera muy clara que estamos viviendo entre dos reinos, conforme como dicen las Sagradas Escrituras, y que ya era hora de que los cristianos, la comunidad cristiana, pues reconociera esa realidad y en vista de dar la confianza para las nuevas autoridades podernos regir, la confianza de emitir el voto hacia las nuevas autoridades, pues los cristianos que estamos apegados a tratar de cumplir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, debemos discernir cuáles son los mejores candidatos, las mejores propuestas que vayan apegadas mayormente a nuestros valores, a nuestra cosmovisión cristiana. Como muy bien dijeran los pastores Ezequiel Molina padre y Ezequiel Molina hijo, no podemos depositar nuestra confianza ante políticos que apoyen el aborto, ante políticos que apoyen la ideología de género, que es muy conocida como destructora de los valores éticos y morales de la cosmovisión judeocristiana, creando una persecución ideológica en contra de lo que defendemos, la ética cristiana, y que tampoco podemos depositar la confianza del voto a autoridades que vayan a favor
de todas estas propuestas ideológicas. Autoridades que no puedan sustentar ni justificar sus riquezas. Autoridades que no estén a favor de la lectura de la Biblia en las escuelas. Autoridades que aborrezcan la cosmovisión cristiana, la predicación del evangelio. Autoridades que traten de proponer leyes que afecten la sana doctrina del evangelio y que afecten el buen desenvolvimiento para llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que, dicho sea de paso, es nuestra base fundamental y nuestra primera propuesta como cristianos a ser defendida. Defender, llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, a todo ser humano, a toda escuela, a toda institución, porque es lo más importante que el Señor nos manda a hacer como cristianos. Es un momento de definir, como muy bien estableció la propuesta de este año, la batalla de la fe entre dos reinos, para nosotros como cristianos tener un discernimiento claro de qué nosotros debemos hacer de cara a esta realidad que vivimos entre dos reinos. Pero esto nosotros lo queremos sustentar con la palabra de Dios. No queremos hacerlo de manera dogmática sin ningún sentido, ¿sí? o como tratando de que se vea de una manera politizada, porque como cristianos no estamos llamados a politizarnos, a politizar el evangelio, a politizar lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda hacer. Eso es un grave error de cualquier hermano que esté en autoridad y de cualquier hermano que dirija una congregación cristiana. No podemos politizar el evangelio. Lo que debemos hacer es adecuarnos a lo que establece las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y seguir los lineamientos del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos viviendo entre dos reinos. Y entre dos reinos tenemos que dar al César lo que es del César, pero a Dios, soberano y Rey, nuestro Señor, lo que le pertenece. Y lo que le pertenece a nuestro Señor permea todo, porque Él es dueño de todo, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y es el dador de autoridad y sabiduría a los seres humanos. Eso lo tenemos que ver precisamente de lo que establece la palabra de Dios. Y yo quiero pasar a leerle algunos versículos que sustentan que a pesar de que nosotros vivimos entre dos reinos, nosotros estamos sujetos a servir como cristianos a la voluntad del reino de los cielos, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, donde dice lo siguiente: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Nosotros como cristianos, conforme a las Sagradas Escrituras, nos debemos primeramente al reino de Dios y su justicia, porque todo le corresponde y todo le pertenece a Dios, a su soberanía, a su reino. Independientemente de que vivimos en un mundo caído, y esto ha pasado a las manos del maligno, conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras, y a un reino de maldad en el cual nosotros simplemente somos extranjeros en este reino. No pertenecemos al reino del mundo, pertenecemos, aunque vivamos en el mundo, al reino de Dios. Cuando entregamos y depositamos nuestra confianza, reconociéndonos pecadores y aceptando que somos pecadores y pidiendo a través de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo el perdón de nuestros pecados, automáticamente pasamos a formar parte del reino de los cielos. Y solo esperamos dos cosas: o que el Señor nos llame en la materialidad de nuestra vida en la tierra para esperar que se establezca definitivamente el reino de justicia de nuestro Señor, o que nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria para establecer el reino y restaurar toda la creación.
Eso es lo que espera todo cristiano. Mientras todo cristiano que espera esa bienaventuranza, esa esperanza de que el reino de Dios y su justicia venga y se establezca, nosotros tenemos que discernir el mundo en que vivimos. Como dice el apóstol Pablo, en un momento de la historia de su apostolado, de que nosotros tenemos que discernir el mundo en que vivimos, cuando él establece lo siguiente, de que tenemos que asumir lo bueno y desechar lo malo, ver todo el mundo que nos rodea y poder discernir entre las cosas que son favorables a la cosmovisión cristiana, al mensaje del evangelio, y desechar las cosas que van en contra de las sagradas escrituras y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñarlo todo y retener lo bueno, nos dice el apóstol Pablo, obviamente guiado por el Espíritu del Señor, para poder hacer este tipo de anunciado. Y que no nos conformemos, como dicen las sagradas escrituras, con este siglo, sino que vayamos creciendo en cada momento conforme a lo que establece la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo versículos que son importantes y que se conectan con el mensaje que se dio en la Batalla de la Fe 2020, y que gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que personas con autoridad en el mundo evangélico cristiano, como lo son el pastor Ezequiel Molina padre y el pastor Ezequiel Molina hijo, nos llevaron un mensaje contundente a la comunidad cristiana para que nosotros comencemos a hacer reflexión de ahora en adelante como un pueblo cristiano que representa una mayoría importante en la sociedad dominicana, y que también se está viendo en otros países a nivel internacional, cuando otros hermanos se han determinado a llevar la defensa del evangelio y a oponerse a todas las ideologías que van en contra de la palabra de nuestro Señor y a políticos que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, también podemos ver en Lucas capítulo 12 versículo 32, donde se establece lo siguiente: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Es decir, los cristianos no podemos amedrentarnos por ideologías que vayan en contra de la sana doctrina. No podemos tener miedo a decir y a tomar decisiones, aún nosotros pertenezcamos a partidos políticos, a organizaciones privadas y públicas. El cristiano no está llamado a tener miedo a nada de eso. El cristiano está llamado a ser valientes y a decir que el reino de Dios y la palabra de nuestro Señor Jesucristo está por encima de todo, porque todo le pertenece a Dios. Y esto se puede ver muy claramente en las Sagradas Escrituras y en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Podemos seguir leyendo muchos otros versículos importantes, muchos versículos que nos llevan a nosotros a tener una reflexión concreta, un discernimiento, para que nosotros podamos tener las mejores decisiones en las, vamos a decir, oportunidades que nosotros le podemos brindar a cualquier persona que quiera estar en posición de autoridad como políticos y a asumir los destinos de la nación dominicana. Y estamos hablando de políticos desde la presidencia de la República hasta el más pequeño de los servidores públicos. Todos aquellos que van en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo no pueden recibir la confianza del pueblo cristiano. Y por lo tanto nos identificamos plenamente con el mensaje que se dio en la actividad La Batalla de la Fe 2020, con el eslogan
o el sentido que se le dio en este año, que vivimos entre dos reinos. Por ejemplo, también en el Antiguo Testamento podemos ver en Zacarías 14, versículo 9, donde establece lo siguiente: el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Por eso los cristianos tenemos que discernir que la ley moral de Dios tiene que ser lo primero que esté en nuestros corazones, y no leyes que vayan en contra de la palabra de Dios y que cualquier político quiere establecer. Por eso nuestro voto, nuestra confianza no puede ir a favor, vuelvo y repito, como establecí en la primera sección del programa, de esos políticos que defienden el aborto, porque el Señor nos manda a amar y respetar la vida, que defienden la ideología de género y la multiplicidad de géneros y la deconstrucción de nuestros valores cristianos, porque el Señor estableció varón y hembra. Así nos creó el Señor. Y también no podemos dar el apoyo a políticos que no tengan una posición clara y firme con relación a estos temas, y que reconozcan que un país como la República Dominicana está fundamentada sobre la cosmovisión cristiana, y que la gran mayoría de los dominicanos, que no representa creencias foráneas como el vudú o el hinduismo o el islam o cualquier otra religión que no pertenece a la naturaleza que dio origen a nuestra nación, una nación soberana y libre como las fundaron nuestros padres de la patria, sobre los estándares y la visión del cristianismo. Todo político que no se identifica con esto no puede recibir el apoyo de ningún cristiano que se reconozca servidor y seguidor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano comprometido, un cristiano transformado por el Espíritu Santo. Y eso, vuelvo y repito, no son eslogans políticos. Lo que estamos diciendo aquí son cosas que se sustentan sobre la base de la palabra de Dios. Y podemos seguir mencionando otros versículos que se mencionan de manera clara y categórica en la palabra de Dios, mandándonos a darle al César lo que es del César, vuelvo y repito, pero a Dios lo que es de Dios. Cuando volvamos a la siguiente pausa en su espacio Fue Razón, vamos a seguir compartiendo imágenes y fragmentos de lo que se dijo en la Batalla de la Fe 2020 con el eslogan Entre dos reinos. Ya volvemos, amigos. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema entre dos reinos, fundamentándonos en la reciente actividad de cierre o principio de año que se realiza, se ha realizado durante varias décadas ya, alrededor de más de 50 años, que es la Batalla de la Fe en el Estadio Olímpico, en donde se dan cita una gran mayoría de nuestros hermanos cristianos cada inicio de año, ¿no? 1 de enero, y en donde este año se tocó un tema y una predicación que es contundente y muy importante para cada uno de nosotros los cristianos, los que servimos a nuestro Señor Jesucristo, que es el tema desarrollado entre dos reinos. Vivimos entre dos reinos del mundo, el reino que se apega a los deseos de la carne, a la vanagloria de este mundo, ¿no? Donde es un mundo caído, lleno de corrupción, de maldad, imperante, y el mundo que le corresponde llevar
el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque a pesar de que vivimos en un mundo caído, no pertenecemos a este reino, ¿no? Al reino que dirige mayormente todo el accionar mundial de las políticas, porque todas las ideologías políticas que van en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo pertenecen al mundo y reino de las tinieblas, tal como establecen las Sagradas Escrituras. Y quiero mencionar, antes de pasar a algunos puntos importantes que se dieron luego de esta actividad tan importante que se celebra cada inicio de año. Obviamente, vamos a decir, noticias que intentaron desacreditar la predicación de este año y cómo se conformó y se organizó esta actividad tan importante para la comunidad cristiana. Yo primero quiero mencionar un versículo que es muy importante sobre todo lo que hemos estado planteando. Y este versículo está en Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 20, donde dice lo siguiente: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo en esta importante declaración en una de sus cartas, en este caso a los Efesios? De que nosotros, a pesar de que vivimos en un mundo caído, como ya lo he estado estableciendo en este programa, en este análisis, nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos. Es decir, ya pertenecemos a el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro Señor Jesucristo, y no otro, ni político, ni líder religioso, ni pastor, ni sacerdote, ninguno es la piedra angular, sino que es nuestro Señor Jesucristo la piedra angular, que en las Sagradas Escrituras incluso dicta desde los Salmos en el Antiguo Testamento hasta las revelaciones del Nuevo Testamento, que esa piedra angular fue desechada por los constructores, pero que la misma piedra angular es la base de la salvación de todos los seres humanos, que el Señor les da la oportunidad de poder reencontrar el camino de la salvación. Por eso es muy importante tener bien claro que la comunidad cristiana no se debe a ningún ser humano, no se debe a ningún político, no se debe a ninguna ideología, no se debe a nada ni a nadie, se debe únicamente a lo que nuestro Señor Jesucristo nos establece, lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda en su palabra, en su mensaje, reconocernos en primera instancia como pecadores, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, para luego poder discernir a quién nosotros le vamos a dar nuestra confianza como ciudadanos de pasada de este mundo, y que tenemos una responsabilidad moral, ciudadana, ética, sobre todo esto. Es muy importante tener esto bien en claro. Ahora yo quiero pasar a algunas cosas que se mencionaron luego de esta actividad. La prensa, como siempre, se dio cita y también establecieron sus crónicas y sus críticas en artículos periodísticos, en, vamos a decir, análisis de algunos otros programas. Y nosotros automáticamente, viendo esto, detectamos cómo la opinión pública recibe el evento de la batalla de la fe con el tema entre dos reinos. Ellos no ponderan de manera amplia el mensaje que se dio para la comunidad cristiana evangélica y para todos aquellos que respetan la cosmovisión cristiana, que la comparten aún no siendo cristianos. Y que, dicho sea de paso, en este programa pedimos al Señor que todos aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo
puedan conocerlo, puedan reconocerse pecadores y puedan ser salvos, porque ese es el cometido y es el deseo de Dios, que no hace acepción de personas, sino que todos pasemos al arrepentimiento y seamos salvos y cambiemos nuestras vidas para no ser corruptos, no amar las ideologías de muerte como el aborto, no buscar ideologías anticientíficas como la ideología de género, sino que nosotros podamos reconocer y discernir que la cosmovisión cristiana es la cosmovisión correcta para nuestras vidas. Pero lamentablemente no todos les agrada la cosmovisión cristiana. Y en medios de comunicación, comunicadores que aborrecen el cristianismo, que no comparten el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, buscarán la manera de atacar cualquier mensaje para tratar de ridiculizarlo y para tratar de denigrarlo y de tratarlo. Como nosotros nos topamos con comentarios y artículos en la prensa de que en la batalla de la fe se pidió la ofrenda, como se hace siempre, y la ayuda que se pide regularmente en actividades multitudinarias, actividades que son gratis y que se busca la ayuda para poder restablecer, donde se vio pedir esa ayuda voluntaria, no obligatoria, para los asistentes a través de aparatos electrónicos como los Veriphones. Se llevó Veriphones y los detractores de la palabra de Dios solo focalizaron la parte en donde se pedía ayuda para aquellos que quisieran dar su aporte a través de tarjetas de débito o de crédito, porque el Veriphone es un aparato tecnológico que está destinado y creado para esos fines. Para aquellos que no quieren andar con dinero efectivo, pues quieren hacer un aporte a través de su tarjeta de débito o de crédito. Y vuelvo y repito, de forma voluntaria, no obligatoria. Está ese servicio para hacerle más fácil a aquellos que quieran dar un aporte a una actividad que conlleva una organización y una estructura que establece recursos, esfuerzo humano y esfuerzo monetario. Pero los enemigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los que pertenecen obviamente al reino de la maldad, de las tinieblas, al reino de este mundo de vanagloria, de corrupción, se enfocaron en algo tan banal y trivial como un aporte voluntario para todos aquellos cristianos que quisieron dar, vuelvo y repito, de manera voluntaria, una ayuda a una actividad tan representativa e importante para la comunidad cristiana. Si hubiese sido cobrando una cantidad de dinero de entrada que pudiese ayudar a la organización de una actividad tan importante y tan grande, donde se reciben alrededor de 50,000 personas o más, en donde ahí se establece seguridad, disposición, presentaciones artísticas que alaban a nuestro Señor Jesucristo. Si hubiese sido cobrando, probablemente los hacedores de maldad, los detractores de la palabra de Dios y su mensaje, buscaran decir que ahí se cobró dinero para una actividad que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Es decir, los que moran en el reino de las tinieblas, los que enfrentan el reino de Dios, buscarán la quinta pata del gato para buscar detractar cualquier actividad conforme a rendir honor, gloria y honra al Dios que creó todo lo que existe, el dueño del oro y la plata, el dueño de la vida, el dueño de absolutamente todo. Y los cristianos estamos muy claros de eso. Los detractores del cristianismo no lo están. Y por lo tanto nos identificamos con la predicación que se dio en la Batalla de la Fe 2020 y que tiene que ver con poner en claro a los cristianos para ayudarnos a discernir cómo vamos a decidir a quién dar nuestra confianza para los que van a dirigir los destinos de nuestra nación.
porque nos afecta también como comunidad cristiana. Todos aquellos políticos que no son amigos del cristianismo, no creen realmente en el cristianismo y buscan la manera de quedar en gracia con los cristianos, pero que en realidad, en la oscuridad de sus pensamientos, están tratando de proponer ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Vamos a pasar ahora a ver fragmentos de la predicación de Ezequiel Molina Hijo y que nos da una ayuda para discernir a todos los hermanos en la comunidad cristiana cómo debemos tomar las decisiones más prudentes conforme a la palabra de Dios. Veamos, amigos. Algo debe estar bien claro. Los dominicanos somos gente de principios cristianos. En más de un 70% somos de principios cristianos. No podemos darle nuestro voto a gente que trabaje para el otro reino que no es el de Dios. No es posible que los cristianos le den su voto a gente que se sabe que han robado las arcas del Estado. Y ustedes lo saben no porque un tribunal los condenó, porque al parecer aquí no hay ese tipo de tribunales, sino porque sus riquezas no la pueden explicar. No es posible que los cristianos, y escuchen bien la gente de Santo Domingo, voten por legisladores que se oponen a la lectura y enseñanza de la Biblia en las escuelas, que promueven leyes abortistas y apoyan la agenda LGTB. No es posible que los cristianos voten por candidatos que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Por un lado, hablando de Dios, y por el otro lado, como Judas, vendiendo la república. El pueblo cristiano se levanta. La gente de bien de esta nación se levanta en este lugar para decirle a los 4 puntos cardinales, para establecer en el cielo y en la tierra 3 verdades absolutas. Número 1, Dios no está muerto. Número 2, Jesucristo vive en nuestros corazones. Y número 3, la República Dominicana es un pueblo cristiano. Dios, patria y libertad. Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el análisis del tema Entre Dos Reinos, que viene fruto de la última actividad que se realizara recientemente en el Estadio Olímpico, la actividad que se realiza cada año, a inicio de año, que es la Batalla de la Fe del pastor Ezequiel Molina, y que este año tuvo como mensaje llevar el discernimiento del tema Entre Dos Reinos, los que los cristianos debemos discernir para este 2020 y poder tomar decisiones adecuadas
para establecer las nuevas autoridades en la República Dominicana. Y hemos estado presentando algunos fragmentos de esa magnífica actividad en la cual agradecemos a nuestro Señor por personas como el pastor Ezequiel Molina, y también Ezequiel Molina hijo, quien los ha mantenido entre nosotros en República Dominicana. Al pastor Ezequiel Molina, la bendición, ha estado muchos años sirviendo a las mejores causas del Evangelio y llevando el mensaje de salvación, ¿no? La doctrina del Evangelio a la comunidad cristiana, así como muchos otros, vamos a decir, autoridades del mundo evangélico de la República Dominicana, como lo es el pastor Sugel Michelén, el pastor Miguel Núñez, el pastor Carlos Peña. Hay muchos hermanos que nosotros pudiésemos mencionar que han estado llevando a cabo la sana batalla de llevar el Evangelio y defender la sana doctrina, defender los valores cristianos en nuestro país. Y nosotros como medio también queremos hacer un pequeño aporte, un granito de mostaza, rindiendo honor, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, para poder ser un vínculo a nuestros hermanos cristianos y aportarles algún conocimiento de lo que nosotros hemos venido adquiriendo gracias a la misericordia de nuestro Señor, y también a otros hermanos con mayor capacidad de estudio, ¿no? Y mayor profundidad y muchos más años de experiencia siendo utilizados por nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero recordarles que estamos en nuestra página de YouTube, que allí podrán ver todos nuestros programas, Fe y Razón 34. En nuestra página de YouTube, Fe y Razón 34, donde pedimos a todos los hermanos y amigos que comparten con nosotros este programa, que se suscriban y nos sigan dando su apoyo, siguiéndonos en nuestras redes sociales. También estamos en Facebook, Fe y Razón, Ciencia y Teología. Pueden encontrarnos en Ciencia y Teología, Fe y Razón en Facebook, donde también ahí establecemos algunos comentarios, blogs importantes, estableciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la defensa del Evangelio, la apologética del Evangelio. Yo quisiera seguir compartiendo con ustedes versículos que tienen que ver con la identidad de los dos reinos en la cual vivimos, y que la palabra de Dios nos insta a seguir el reino de Dios y su justicia, porque conforme a lo que establece las Sagradas Escrituras, pues todo le pertenece a nuestro Señor, y nosotros somos sus siervos que buscamos tener el mejor desenvolvimiento como cristianos para honrar y agradar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, por ejemplo, en Mateo 5, versículo 10, lo siguiente: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Este versículo, que nos identifica a los que somos perseguidos por causa, dice, de la justicia, pero obviamente es por aquellos que establecen injusticia sobre la base de una pseudo justicia, porque acusan de manera injusta, valga la redundancia, a aquellos que servimos a nuestro Señor y que llevamos la causa del Evangelio y la salvación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Los que son perseguidos por ideologías contrarias al Evangelio de nuestro Señor, a ellos les pertenece el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros los cristianos, desde el mensaje que se dio en la batalla de la fe 2020, tenemos que discernir a quién servimos. Aún nosotros seamos perseguidos en nuestra área laboral, en nuestra área política, en nuestra área social, como entes sociales,
porque los cristianos somos parte de la sociedad, aportamos a la sociedad, hacemos crecer la economía también. Aún nosotros seamos perseguidos, no podemos temer ni desfallecer en el reconocimiento de que nosotros somos del reino de Dios y no del reino de las tinieblas, no del reino de aquellos que son adversarios a el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Podemos también ver en el Antiguo Testamento, en los Salmos, capítulo 24, versículo 10, lo que se dicta. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. Es decir, nosotros nos debemos al Rey de la gloria, al Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo manifestado en carne, el Hijo de Dios. También podemos ver en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 32, versículo 22, capítulo 33, versículo 22, lo siguiente: porque el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro Rey, Él nos salvará. El Señor es nuestro guía, no ideologías, no políticos, es el Señor y su palabra. El Señor es nuestro gobernante, no presidentes. Nosotros le debemos respeto a nuestros gobernantes, nuestros presidentes, porque tienen la autoridad dada por Dios para hacer lo correcto ante sus ojos. Es decir, toda autoridad viene de parte del Señor, pero no todo juicio ni ley que emiten los presidentes viene de parte del Señor. Tenemos que discernir eso muy bien. La autoridad, el don de autoridad viene de Dios. Por lo tanto, todo aquel que está en eminencia en autoridad, si va en contra de la autoridad de Dios, de su palabra, de su ley moral, los cristianos darle nuestra confianza a aquellos que van en contra de la autoridad de Dios. Porque toda autoridad y la autoridad misma es de Dios. Tal como establece las Escrituras en el Antiguo Testamento, en este caso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 33, versículo 22. Él es el Rey de gloria y Él nos salvará. Él es el Rey. Tenemos que discernir como cristianos a quién servimos, a qué reino queremos servir. Por un lado, el reino de la maldad, donde lo material es lo que prima, el dinero, la vanagloria, las falsas ideologías, leyes anticristianas que atacan que se lleve la lectura de la Biblia en las escuelas y que nuestros niños aprendan la ética cristiana, donde establece que debemos amar a nuestro prójimo, a sus amiguitos, amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. El amor de Cristo, que es lo más grande, Él lo compara con el amor que debemos tener a nuestras esposas, para que no haya más homicidios contra mujeres, ni haya más homicidio contra hombres, ni contra niños. Aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas, al reino de los valores que son contrarios a los valores cristianos, que venden que a través de una ideología como la ideología de género, un niño puede establecerse entre más de 112 géneros. Aquellos que defienden la ideología del aborto, el irrespeto a la vida humana, buscando pseudoargumentos que no se corresponden con la dignidad de una criatura en el vientre de una madre, que buscan asesinarlos en el vientre o porque están enfermitos y probablemente puedan morir de forma natural, buscan matarlo antes, o porque la madre corre peligro y culpan a la criatura por el peligro de la madre, y no que el médico busque salvar a la madre y a la criatura. Que establezcan protocolos que ya están reconocidos
en la parte ética y médica, y que se establezcan esos protocolos en la parte legal, que se reconozca que el médico debe de tener la potestad de buscar salvar las dos vidas de la madre y de la criatura, y estos pseudos académicos, pseudos políticos, buscan establecer leyes de aborto que busquen matar a la criatura. Y aquellos que le quitan la dignidad de la vida de una criatura para culparlos de un delito y de un crimen que no cometieron, como el caso de la violación, en vez de buscar las mejores ayudas psicológicas para una mujer, ya sea una adolescente o una mujer de mayoría de edad que haya sufrido el lamentable hecho criminal de una violación, que se busque la ayuda para que esa mujer no se convierta en una asesina, que no mate a una criatura que vino fruto de ese hecho lamentable, pero que no tuvo la culpa, y que es una vida humana que necesita el reconocimiento a la dignidad de su existencia, de que él es una vida humana, y que lo más que se puede hacer es ayudar a esa niña, adolescente, o a esa mujer que fue violada, para que no sea una asesina y no establezca en su vida un acto de criminalidad, sino que en su defecto, o en un caso muy extremo, busque dar el niño en adopción, le permita vivir y no matarlo, y que ella no sea una asesina. O como establecen los indicadores estadísticos de que una madre, cuando recibe una ayuda psicológica y ética de valores de la vida, terminan en más de un 89% aceptando a la criatura y lo cría, y ese niño y esa madre llegan a ser una vida productiva en la sociedad, y ese niño, en la mayoría de los casos, para no decir en la totalidad, son los que sacan adelante la vida de esa madre y le hace olvidar el fruto criminal de la violación. Por eso, para concluir, la Batalla de la Fe 2020 estableció un mensaje muy importante para cada cristiano. Un mensaje que nos lleva a reflexionar y a buscar discernir la mejor solución para llevar a cabo nuestras decisiones y poder elegir con plena conciencia en la palabra de Dios quiénes nos van a representar en estas próximas elecciones, porque de ello va a depender el futuro de la República Dominicana, sustentado en los valores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por haber compartido este tema con nosotros, este análisis, aquí en su espacio Fe y Razón. Nos veremos la próxima semana. Dios les bendiga, mis hermanos.